Bienvenidos amigos aquí a los estudios musicales de Vida Alterna. Nos encontramos en la ciudad de Tampa, Florida, los Estados Unidos de América y estamos transmitiendo en vivo para toda Latinoamérica, incluyendo España. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio del Cristo Milagroso. Me acompaña mi hija Naomi Talía, que nos va a estar leyendo en la lectura del Santo Evangelio. Vamos a estar hablando sobre el milagro de la higuera. Está tomada del Evangelio San Mateo, capítulo 21, versículo 18. Y Naomi nos va a leer la lectura. Maldición de la higuera. Al regresar a la ciudad muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hoja. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo pudo secarse la higuera y tan rápido? Jesús les declaró: en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro: quítate de ahí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que lo crean, lo recibirán. Palabra del Palabra Señor. del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El milagro de la higuera. Naomi, ¿qué tú entiendes por el milagro de la higuera? Por la lectura que acabamos de leer del Santo Evangelio. Es bien interesante porque no es como que algo bien de la nada. Y no es como las otras cosas que Jesús ha hecho, que se han relacionado con personas y como que han sido a propósito. Esto fue algo que Jesús hizo porque tenía hambre y ya, no fue como que planeado. Sí, mira, Jesús va caminando, ¿verdad? Y nos dice la lectura que sintió hambre y se acercó a una higuera para ver si encontraba comida, ¿verdad? Pero la higuera no produjo fruto, no producía fruto. Así que el Señor pronunció las palabras y le dijo, pronunció las palabras y en un instante la higuera quedó seca, ¿verdad? Y los apóstoles pudieron constatar ese milagro, ¿verdad? Y se preguntaron los apóstoles por qué la higuera, ¿verdad? ¿Cómo se pudo secar la higuera tan rápido, verdad? Pero la verdad era que ya la higuera estaba seca. ¿Por qué la higuera estaba seca? Porque la higuera no producía fruto, ¿verdad? Y si un árbol no produce fruto, pues ¿para qué sirve? Pero ese milagro, ¿verdad? Que Jesús hace, no lo hace por hacerlo, ¿verdad? Y no lo hace porque está molesto por la higuera, no lo hace para enseñarnos y para enseñarles a sus apóstoles que todo árbol que no da fruto, ¿verdad? Nos dice en otra parte de la Biblia, será cortado y talado y echado al fuego, ¿verdad? Y entonces eso tenemos que traerlo a nosotros, a nuestras vidas. Si nosotros como cristianos no damos fruto, también nos va a pasar como la higuera, que nos vamos a secar y nos va a pasar, como dice en una parte de la Biblia, que todo árbol que no da fruto será cortado y echado, ¿verdad?, al fuego. Pero este milagro o esta lectura tiene otra parte también, ¿verdad?, donde se interpreta, donde Jesús explica. Al ver el asombro que tenían los apóstoles porque la higuera se secó, porque Jesús la maldijo y la higuera se secó bien rápido, ¿verdad? Pero Jesús le dice, si ustedes tuvieran fe, ¿verdad?, van a hacer milagros más grandes que secar una higuera. Todo lo que pidan en oración y lo den por sentado, se les cumplirá, ¿verdad? Miren lo que Jesús les dice. Todo lo que pidan en oración, se les cumplirá. Si tuvieran fe y piden, ¿verdad?, con fe, se les cumplirá. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar aquí con el segmento
que tenemos nosotros, el Cristo milagroso. Y es que el Señor siempre, como les digo en todos los episodios, ustedes pueden verificar los episodios que tenemos, que ya tenemos bastantes episodios en este segmento. Hay dos cosas que el Señor siempre motiva a hacer un milagro en las personas, ¿verdad? En el ser humano que tiene de frente, y es que la persona tiene fe. Y Jesús nos los acaba de decir en esta lectura, Naomi. Si tienen fe, harán cosas más grandes que secar una higuera. Si tienen fe, lo que pidan en oración se les concederá, ¿verdad? Y cuántas veces estamos pasando, Naomi, por situaciones turbulentas, por enfermedades inesperadas, por situaciones con la familia, con los hijos, pero no pedimos al Señor. Y si pedimos una vez y nos cansamos, no somos persistentes en la oración. Pero el Señor nos dice en esta lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21, o más bien capítulo 21, versículo 18, nos dice, si tuvieran fe, harían cosas más grandes que secar una higuera, ¿verdad? Y la pregunta que nos tenemos que hacer, Naomi, es ¿cómo está tu fe? Es ¿cómo está mi fe? Es ¿cómo está la fe de las personas de ti que nos estás viendo? ¿Qué tan grande, qué tanta confianza tú tienes puestas a los pies de Cristo para que Cristo pueda hacer ese milagro que tú estás pidiendo, ¿verdad? Para que Cristo pueda curarte de esa enfermedad que estás atravesando, o que está atravesando tu hijo, o que está atravesando tu esposa, o que está atravesando tu familia, tu padre. ¿Qué tan grande es esa fe que tú tienes al pedir? ¿Estás pidiendo con fe o estás pidiendo tibiamente? ¿Estás pidiendo con persistencia o simplemente dijiste una oración que ya se te olvidó hasta lo que dijiste? ¿Verdad? Fíjense cómo el Señor actúa de manera misteriosa. El Señor sintió hambre, llega a un sitio buscando comida, pero el Señor puede hacer comida de la nada porque Él es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero Él quiere darle una enseñanza a sus apóstoles, quiere ponerle un milagro, ¿verdad? Secando la higuera, donde ellos se maravillan, donde el Señor les da el ejemplo. Entonces, si ustedes tienen fe, harán cosas más grandes que secar una higuera. Pero al mismo tiempo, nosotros que somos cristianos, si no tenemos fe y no damos fruto, también seremos secados, cortados y echados al fuego, ¿verdad? Porque el árbol que no da fruto no sirve. No sirve nada más que para cortarse y para echarlo en el fuego, ¿verdad? Es bien interesante este milagro porque este milagro no envuelve, como dijo Naomi, no es un milagro que el Señor está haciendo como cuando le devuelve la vista al ciego, no es un milagro como cuando resucita a Lázaro, cuando cura al sirviente del centurión, ¿verdad? Cuando multiplica los panes. No, es un milagro para dejarles saber a sus apóstoles que si ellos tuvieran fe, podrán hacer cosas más grandes que secar una higuera, ¿verdad? Y este es el momento donde cuando pedimos tenemos que hacerlo con fe. Y recuerden que nosotros pedimos al Señor y pedimos, pero al final decimos, hágase tu voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Porque nosotros no podemos obligar al Señor a hacer un milagro, ¿verdad? Escucharán ustedes personas que declaran y yo declaro. Nosotros decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
¿verdad? ¿Qué milagro más interesante, Naomi? Sí. Yo creo que algo importante que tenemos que mirar en esto es que el Señor siempre busca como que una manera de enseñar algo como una lección. O sea, la lección de este versículo era que yo tengo todo este poder, pero ustedes si creen en mí también podrán tenerlo. Siempre hay que mantener la fe viva y mantener la fe en el core de todo lo que tú quieras hacer. Siempre hay que tener fe primero para poder hacer lo que sea, para caminar, para comer lo que sea. Entonces eso es bien importante. La persona que había escrito esta lectura pone como que un comentario al lado y dice que el árbol que estaba fuera de temporada, así que el árbol no tenía fruto. Entonces me da risa porque el Señor pues maldijo al árbol, obviamente para enseñarle algo a los discípulos, pero al mismo tiempo se enojó con un árbol que no tenía fruto, que porque no estaba en temporada. Entonces eso me parece bastante cómico. Por eso te digo que el Señor no hace nada, ¿verdad?, que no tenga un significado más profundo. Y asimismo el Señor a veces actúa en nuestras vidas. Por ejemplo, a veces pedimos y no se nos conceden las cosas. No necesariamente es porque hagamos pedidos sin fe, simplemente es que no nos convenía. Y nuestro Padre, que es nuestro Padre del cielo y que conoce lo que nos conviene, no nos va a dar cosas que no nos convengan, ¿verdad? No nos va a dar cosas que sean nuestra perdición. Y eso tenemos que ¿verdad? Porque hay que pedir, pero también hay que saber qué es lo que pedimos, ¿verdad? Hay que pedir al Señor. El Señor dice: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Pero hay que saber qué es lo que pedimos también, ¿verdad? Porque el Señor es un buen Padre y Él no nos va a dar cosas que no sean de nuestra necesidad y que no sean para nuestra salvación, ¿verdad? Este es uno de los milagros, este es uno de los muchos milagros que Jesús hizo hace 2000 años cuando estaba caminando físicamente con los apóstoles en esta tierra. Pero Él en su palabra dice, y lo comprobamos aquí, ¿verdad? Con el mensaje, la lectura de la higuera, que si tenemos fe, Él puede hacer cosas más grandes de las que en su nombre podremos hacer cosas más grandes que las que Él hizo y que las que están escritas en la Santa Biblia, que es su palabra. Así que la pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué tan grande es nuestra fe? ¿Qué tan persistente estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a Cristo, verdad? Para que se nos conceda. ¿Estamos poniendo nuestra fe a los pies de Cristo, Naomi? Háblame de eso, Naomi. ¿Estamos confiando en el Señor plenamente? Yo, mi experiencia, sí. Ok. Eso es lo que vale y eso es lo que cuenta, ¿verdad? Y el Señor conoce nuestros corazones, al Señor no lo podemos engañar jamás. Por más que creamos que podemos engañar al Señor, el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón y no lo podemos engañar. Ahora sí, si tenemos fe y dice la palabra como un granito de mostaza, vamos a hacer obras más grandes que la que el Señor hizo en la Santa Biblia. Y es su palabra, no es que lo digamos nosotros, es que Él así lo dice. Si tienes fe más grande que un granito de mostaza, podéis decir a esa montaña: muévete, y esa montaña se moverá, ¿verdad? Ahí sabremos qué tan grande es nuestra fe. Y recuerden que el Cristo milagroso podría visitarte, ¿verdad? Si pides con fe, si te pones a los pies de Cristo, ¿verdad? Si perdonas a quien te ha ofendido, como Cristo te ha perdonado, puede ser que el Cristo milagroso te visite. Así que yo creo que esto ha sido todo por hoy, Naomi. ¿Tienes algo más que decir? No, la lectura fue más relajada que las demás que hemos hecho, pero siempre con un impacto grande.
que es un mensaje positivo, ¿verdad? Y el mensaje que Jesús nos invita hoy aquí en el Cristo Milagroso es: si tú tienes fe, vas a hacer cosas más grandes en el nombre de Cristo que las que Jesús hizo. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice su santa palabra. Así que esto ha sido todo por hoy, mis amigos y mis hermanos. Nos vemos en un próximo capítulo de su segmento, El Cristo Milagroso. Cristo milagroso, Él ha llegado. Poco más de 2000 años sigue sanando. Si miras bien de cerca, Él sigue obrando. Va tocando cada alma que en Él va confiando. Buscas bien, tú podrías seguirle el paso, y tal vez en el camino te tumbe del caballo. Y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente. Y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente. Al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente. Y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente.